Hola, hola hermanos, amigos, es una bendición para mí darle la bienvenida a un nuevo capítulo de nuestro programa Abrazando la Neurodiversidad, programa compartido por la Agrupación Cristiana para el Autismo y transmitido por la radio Ictus y sus redes sociales. Como cada viernes es una bendición para mí poder comenzar presentando lo que vamos a hacer hoy día, de lo que vamos a conversar. Hoy día vamos a dedicarnos a hablar de un tema súper importante, que es la aceptación. ¿Qué es la aceptación? ¿Cómo yo llego a ella? ¿Por qué es necesario llegar a la aceptación del autismo, ¿cierto? En mi vida, en la vida de mi familia. Creemos que es muy importante que nosotros como iglesia tengamos claro qué es la aceptación para poder apoyar a las familias que lleguen a nuestras congregaciones. Es muy importante que las familias también puedan llegar a este punto donde puedan sentirse libres y puedan también adaptarse a las necesidades de sus hijos de una manera positiva. Creemos que Dios puede ayudarnos en este proceso y vamos a hablar de eso hoy día. Como siempre me presento, mi nombre es Jairo Jorquera, soy padre de una parejita, de un pequeño autista de 8 años y una pequeña neurotípica de 6 años. Y junto con mi esposa vamos a estar compartiendo hoy. En la segunda parte se va a estar uniendo mi esposa Carla Rojas, que es psicóloga con formación en autismo y dedicada también a trabajar con personas autistas. Y quiero comenzar este tiempo orando. Vamos a presentar este tiempo al Señor, luego tendremos una reflexión bíblica y luego iremos ya con la segunda parte donde estaremos hablando de lo que es la aceptación. Le invito a cerrar sus ojos y junto conmigo, bueno, si puede hacerlo, y junto conmigo levantar una oración a nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, eres tan bueno con nosotros, tu gracia es tan grande, tu misericordia se ha derramado a nuestro favor y te damos gracias por fijarte en nosotros, por llamarnos, por aceptarnos, Señor, por tomarnos, por limpiarnos, por transformarnos, adoptarnos como hijos tuyos, Señor. Y hoy día poder estar en una relación contigo, no porque nosotros seamos buenos, no porque seamos perfectos, sino porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu misericordia, Señor, se renueva cada día y nos da tanto. Te damos gracias, Señor, porque nos permite acercarnos a ti, nos permite levantar oración a ti, nos permite, Señor, inclinarnos ante ti y presentarte este tiempo en el que vamos a estar compartiendo acerca del proceso de aceptación. Algo que es tan importante, Señor, y que creemos que nace de tu corazón para cada uno de nosotros. Tú quieres, Señor, que nosotros crezcamos en ti, en conocerte a ti, en conocer a nuestra familia, en conocer a nuestros hermanos y en poder apoyarnos y preocuparnos los unos por los otros, Señor. Te rogamos en este momento por aquellas personas que están en este proceso de llegar a la aceptación, las personas que necesitan apoyo de otros, los que necesitan ser acompañados. Te rogamos, Señor, para que tú nos levantes como iglesia, como miembros de tu cuerpo, para todos juntos poder acompañar a los que lo necesitan, Señor. Que nuestra iglesia sea un lugar de descanso, un lugar de sanidad para los necesitados, Señor, que podamos mostrar tu amor a los que lo necesitan, a nuestros hermanos, a nuestras familias, a nuestros hijos. Te rogamos por cada una de las personas autistas, por las personas neurodivergentes, Señor, que están en nuestras congregaciones, aquellos que están acercándose, aquellos que son hijos de hermanos nuestros y que están conociendo de ti. Te rogamos por nuestras iglesias para que tú nos prepares, nos ayudes a ser flexibles, nos ayudes a estar atentos, Señor, a las necesidades de cada persona, a cada contexto particular, Señor, y para que en cada uno de ellos podamos tomar las acciones que son sanas, que son buenas, Señor, que pueden ser de bendición, de edificación, Señor, para tus hijos y para sus familias. Te rogamos por nosotros como iglesia, Señor, por mucho tiempo, lamentablemente, no hemos sido muy abiertos, Señor, como iglesia evangélica, a las personas con discapacidad, a las personas autistas, Señor, a las personas con alguna condición diferente, Señor, y te rogamos que tú nos permitas, Señor, ser lugares donde se sientan aceptados, donde se sientan validados, donde se sientan respetados y puedan recibir de tu palabra, Señor, porque creemos que es tu palabra la que puede obrar en la vida del hombre, en la vida de las mujeres, Señor, en la vida de los niños. Es tu palabra la que puede obrar en nuestras vidas y te rogamos que tú obres, Señor, hoy día por tu palabra, Señor, y a través del consejo también, Señor. Estamos ante ti, te presentamos este tiempo, guíame a mí, guía a mi esposa cuando ya esté presente, Señor, para poder compartir con mis hermanos, con cada uno de los que está escuchando hoy día, Señor, lo que tú quieres, Señor, que nosotros compartamos. Te ruego por el corazón, por la mente de cada uno de los oyentes, para que tú guíes, para que tú
nos ayudes a aprender a ser flexibles en todo, Señor, en todo lo que se necesite para mostrar tu amor a otros. Te lo rogamos y te presentamos este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro único Señor. Amén y amén. Así que vamos a ir a la palabra. Le invito a buscar el Salmo 142, que voy a estar compartiendo hoy día, una reflexión bíblica sobre este salmo que es tan especial. Le quiero comentar un poquito primero que yo hace un tiempo viví un tiempo bastante triste, ¿sí? Un tiempo depresivo, donde la verdad es que la estaba pasando bastante mal, ¿sí? En ese tiempo el Señor me guió de alguna forma a refugiarme en su palabra, y en ella me encontré con este libro, este hermoso libro que son los Salmos. Sí, en general los salmos, ¿cierto? Que son cantos. El libro de los salmos es una recopilación de cantos divididos en varios libros. Son 5 libros, ¿cierto? Grandes, que tienen varios capítulos, y luego hartos capítulos donde cada capítulo es un salmo diferente, un canto diferente. Y algunos salmos eran usados en ciertas situaciones, en ciertos eventos especiales. Hay salmos que son muy alegres, hay salmos que son muy tristes. Hay diferentes autores de diferentes periodos de tiempo. El libro de salmos es como un himnario, ¿sí? O como un listado de cantos del pueblo judío, cantos inspirados por Dios. Y me encontré en ese tiempo de tristeza con este libro, con este hermoso libro donde vi tantas circunstancias, tantas situaciones con las que me sentía identificado, porque yo lo estaba pasando muy mal, y de alguna forma en ese tiempo yo no tenía conciencia de qué debía hacer. Como alguien que lo está pasando muy mal, que se siente con mucho sufrimiento, cómo debía enfrentar lo que me decía la palabra. Y me encuentro con los salmos, y me encuentro con un montón de salmos que son bastante tristes. ¿Qué tiene que ver esto con el tema de hoy día, con la aceptación? Con el aceptar lo que estoy viviendo. Nosotros necesitamos llegar a aceptar lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, para recién poder adaptarnos, ¿sí? Eso es como un paso natural que es necesario para poder llegar a cambiar. Y en mi caso, que estaba en un proceso depresivo, llegué a los salmos y me encontré con muchos salmos, como decía, tristes, y entre ellos el salmo que les voy a leer hoy día, un salmo de David cuando estaba en una cueva escondido. El Salmo 142 dice así. Lo voy a leer en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, ¿ya? Dice: a voz en cuello al Señor le pido ayuda. A voz en cuello al Señor le pido compasión. Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Por la senda que transito, algunos me han tendido una trampa. Mira a mi derecha y ve. Nadie me tiende la mano, no tengo dónde refugiarme, por mí nadie se preocupa. A ti, Señor, te pido ayuda, a ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor, porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. Sácame de la prisión, para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. David vivió de todo. David escribió muchos salmos. Tiene salmos hermosos: el Señor es mi pastor, un salmo tan conocido. Salmos de alabanza al Señor, el dulce cantor de Israel. El hombre conforme al corazón de Dios. Y este hombre pasó de todo. Los que hemos conocido, ¿cierto?, la historia bíblica de David, vemos en la palabra que él pasó situaciones muy difíciles. Él fue traicionado, él fue abandonado por los suyos, por sus hijos, por personas de confianza. Se levantaron contra él. Él cayó en pecado terrible. Y ese pecado tuvo consecuencias, y no solo en su vida, sino también en la vida de otros. Consecuencias para el país que Dios le había dado, la nación. David sufrió, fue perseguido injustamente en algunos casos, en otros casos como consecuencia de su pecado, de sus decisiones. Estuvo solo, estuvo acompañado, tuvo momentos de alegría, momentos de gozo, tuvo triunfos, tuvo victorias, pero también tuvo tristezas. Y nosotros vamos a los salmos y nos encontramos con ellos.
Nos encontramos con alguien que, a pesar de pasarlas mal o en medio del dolor, como en este caso, es capaz de tomar ese dolor y describirlo ante el Señor. Y aquí lo que hace David es no decir, no, yo no siento esto. Él no niega lo que está viviendo. Él dice, yo estoy triste, Señor, y clamo a ti, a voz en cuello. A ti te pido ayuda, porque no hay nadie más que esté conmigo. Y David aquí lo reconoce, lo ve así, dice, no hay nadie que me tienda la mano, pero tú me puedes ayudar. Ayúdame tú, porque yo estoy débil, porque mis enemigos son más fuertes. Vemos la angustia. Creo que literalmente lo dice. Ante Él expreso mis angustias. Cuando ya no me queda aliento. Atienda mi clamor porque me siento muy débil. Entonces David lo que hace aquí es abrir su corazón ante Dios. Pero no solo eso, sino que esto lo transforma en un canto que comparte con otros. Y que Dios decidió que este canto de tristeza, de angustia, de petición, de ayuda, de declaración a Dios de su angustia y de su tristeza, se transformara en una parte de la Biblia y llegara a todos nosotros. Esto fue parte del plan de Dios. Dios quería que nosotros supiéramos que un hombre conforme al corazón de Dios la pasó mal, y cuando la pasó mal y muy mal, él pudo ir ante Dios reconociendo su situación real. En muchos lugares se nos llama como a negar esto, como que a negar cuando la pasamos mal, hablar positivo, declarar positivo, pero la palabra no nos muestra eso. No nos muestra eso. Podemos encontrarnos con salmos y con otros pasajes donde vemos a personas pasándola mal y compartiendo esto con el Señor. Lamentaciones de Jeremías es un libro de lamentaciones, porque lo que había sucedido era terrible. Era horrible lo que había sucedido, y lo que correspondía en esa situación era llorar y lamentarse. Que el Señor nos ayude. A mí me bendijo mucho, hermanos, en ese tiempo saber que yo podía ir ante Dios tal como yo era. Yo estaba deprimido, yo estaba pasándola muy mal en mi mente, con muchas ideas que me angustiaban. Y en la palabra pude ver que lo que el Señor me invitaba a hacer, así como David podía hacerlo, yo podía hacerlo, era ir ante Él tal como yo era. Señor, estoy débil, Señor, estoy lleno de angustia, y así como estoy, yo vengo a ti. Te pido ayuda, por favor. Te ruego que me ayudes en mi dolor. Sé que hay muchas personas que lo hacen, pero también sé que hay personas que no saben cómo manejar sus emociones. Y la invitación hoy día, en esta breve reflexión bíblica, es que cuando nosotros estemos ante esta situación, donde nos encontremos con las emociones, con estas emociones lamentables, tristes, ¿cierto? Por diferentes situaciones podamos tomarlas, reconocerlas y presentárselas al Señor. El Salmo termina, ¿cierto?, diciendo, por la bondad que tú me has mostrado, los justos se reunirán conmigo. Y nosotros conocemos cómo fue la historia del rey David. Él termina reconociendo la bondad de Dios en medio de todo esto, en medio de todas las circunstancias. Pero primero tuvo que expresar y mostrar tal como él estaba. Y él como estaba muy, muy angustiado, se sentía muy débil. Esa era su realidad. Y como dije antes, para muchos, esto es normal, se sienten mal, están tristes y van así ante el Señor y le expresan su pena, pero también sé que para otros no es así. Y la invitación es que todos nosotros podamos ir ante el Señor tal como somos, porque el Señor nos conoce, nosotros no podemos engañarlo a Él. Él sabe lo que está pasando en nuestro corazón, en nuestras mentes, y la idea es que nosotros nos presentemos tal como somos ante Él, sin máscara, sino que podamos presentarnos tal como somos. Aceptar que necesitamos su ayuda. Aceptar que necesitamos que otras personas se reúnan en torno a nosotros, juntos con nosotros, otros justos, porque necesitamos de los demás, que nos duele muchas veces quizás sentirnos solos, que el Señor nos ayude a reconocer esto y clamar a Él con todos nuestros corazones. Sí, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y yo le doy gracias a Dios porque David no solamente escribió salmos tristes, sino que también escribió salmos de alabanza. Así, la alegría y le iba ante el Señor, en la alabanza, al reconocer lo bueno que era Dios, aun cuando estaba sorprendido por la gracia de Dios, por el poder de Dios, él iba ante Él y levantaba una oración, él levantaba una alabanza y luego la compartía con otros. Y que en sus momentos de tristeza hacía lo mismo. En alegría, en tristeza, en tranquilidad, en tiempos de meditación, él podía levantar su voz ante el Señor en confianza, sabiendo que Dios conocía, sabiendo que Dios entendía y sabiendo que Dios estaba con él, porque a Dios le importaba, porque a Dios le importa, como le importaba y escuchaba a David, él escucha la oración de sus hijos. Y por eso podemos ir ante Él con confianza, sabiendo que Él oye cada una de nuestras oraciones. Así que, hermanos, con esto termino este tiempo de reflexión, que podamos ir ante el Señor tal como
estamos y dispongamos, disculpen, nuestros corazones en este momento también para poder escuchar lo que queremos compartir acerca de la aceptación. Le doy la bienvenida a mi esposita, Carla, bienvenida. Gracias. Hola hermanos, bendiciones, un gusto estar aquí con ustedes, otro programita más. Hoy día, bueno, ya comenzamos la segunda parte, ¿cierto?, de este tiempo. Vamos a hablar del proceso de aceptación del autismo. Este proceso es un proceso personal, ¿ya? Eso es lo primero que queremos que quede claro. Es algo individual. Cada persona, cuando recibe el diagnóstico, ya sea personal propio o el de alguno de sus hijos o de algún familiar, pasa por un proceso a través del cual como que gestiona la información que recibe y la integra dentro de sí misma, de su corazón. Y todo esto siempre está asociado a emociones. Esto produce muchas emociones que en algunos casos son sorpresivas, que uno no las esperaba. Y la idea hoy día es compartir cómo es este proceso hasta llegar a la aceptación, porque tiene como varias partes que se pueden presentar. Uh-huh. ¿Carlita? Sí, como dice Jairo, es un proceso personal, tan personal, que puede ser experimentado de manera diferente, incluso en el mismo matrimonio. ¿Sí? El esposo o la esposa pueden vivirlo de manera distinta cada uno, estar en etapas distintas. Es dinámico, va variando, no es un proceso lineal donde va siempre avanzándose, puede variar, ¿sí? Pues las personas somos distintas y hay muchos factores, muchas variables involucradas, entonces no es un proceso sencillo, pero como hijos de Dios, Dios está con nosotros en ese proceso. ¿Sí? Y la idea es que nosotros como iglesia podamos acompañar a las personas que están en estos procesos. ¿Sí? Las personas pasan por este proceso personal, familiar, ¿cierto? Y la idea es que la iglesia tenga conciencia de esto para que cuando oremos por las personas que están pasando estos procesos podamos orar con una dirección sana, respetuosa, de forma que honremos al Señor y también bendigamos a nuestros hermanos. Entonces lo primero que vamos a conversar sobre este proceso, el proceso para llegar a la aceptación, es qué es la aceptación y por qué queremos apuntar hacia allá, porque creemos que es a donde es la idea que lleguemos todos. Sí. La aceptación es la meta aquí en este proceso, ¿sí? Es el objetivo, es lo que es la etapa final y tiene que ver con una paz, ¿sí? Como una paz interna respecto a este tema, ¿sí? Hay una paz asociada ya a lo que es el autismo de mi hijo o de mi familiar o mío, ¿ya? Y se deja de luchar contra el autismo, ¿ya? En esta etapa es donde estamos más capacitados para poder aprender, conocer a nuestro hijo, estar dispuestos a conocer de autismo, a conocerlo a él también, porque sabemos que el autismo es un espectro amplio, irnos liberando de esos estereotipos que tenemos de autistas, de cómo es el autismo, e ir conociendo a la persona. ¿Sí? En la aceptación estamos dispuestos a flexibilizar, ¿sí? A validar la experiencia autista como una experiencia tan válida como la mía como neurotípico, ¿sí? También, existe también el conocimiento o el empoderamiento que se usa mucho, ¿sí? Yo tengo ya una conciencia de lo que es el autismo y tengo también la capacidad, ¿cierto?, de no ser tan vulnerable a lo que los demás opinen o si los demás lo aceptan o no. Sí, cuando yo estoy en ¿sí? Aceptación, cuando yo acepto el autismo. Cuando estoy en la aceptación y así tengo la actitud de educar a otros también, ¿sí? No solo de aceptar o de sufrir a lo mejor la injusticia o la poca empatía de otros a lo mejor, sino de educar y de enseñar sobre autismo también. Sí, la idea es llegar a este punto del proceso porque es cuando podemos tener paz. Podemos tener paz con nosotros mismos, paz con los demás, paz con la comunidad autista, podemos comenzar a escuchar más de ellos, a aprender más de ellos y a relacionarnos como iguales. Y también podemos validarlos, ¿sí?, de mejor manera y, como decía Carlita, conocer a las personas autistas con las que nos relacionamos, aprender de ellos y tener una relación más sana.
¿sí? Y también respecto a uno mismo, ¿cierto? Si una persona recibe el diagnóstico de autismo, cuando ya llega a la aceptación, puede conocerse de mejor manera y también hacer las adaptaciones que sean necesarias, tanto lo que implica defender sus propios derechos o las adaptaciones que necesite, exigirlas o conversarlas, ¿cierto? Con otras personas, también conversar del tema con más libertad. En la práctica la aceptación libera de una carga muy grande que llevan las personas que no han llegado todavía a la aceptación, las personas que están en la otra etapa del proceso. Por eso nuestra oración por todas las familias, por todas las personas que están relacionadas con personas autistas, por las mismas personas autistas, es que lleguen a la aceptación del autismo en sus vidas, para que sean libres y puedan en esto vivir de una forma más tranquila, ¿sí? Y también crecer como comunidad, ¿sí? Crecer junto a la comunidad autista. Así es. ¿Sí? Entonces, para allá vamos todos, hacia la aceptación. Como dijimos antes, esto es algo personal, individual, es un proceso. Normalmente toma un tiempo, sí puede tomar en algunos casos un tiempo corto, ¿sí? Puede ser rápido, no sé, un par de días, una semana. En otros casos puede tomar meses, en otros casos puede tomar años. Esto es algo personal, individual, y como dijo Carla, está afectado por muchas variables que en muchos casos no son controlables. Entonces vamos a comentarles ahora cómo es este proceso desde el inicio, desde que comienza la ruta hacia el diagnóstico del autismo hasta que ya se llega a la aceptación. Hay varios pasos que son como genéricos que normalmente ocurren en los procesos personales, ¿ya? Puede que alguno no pase por este paso, nosotros vamos a poner ejemplos de cada uno de estos pasos que nos van a aplicar a todos, a todas las personas, pero que son ejemplos de lo que puede llegar a suceder. La idea es que también nosotros como iglesia seamos conscientes de esta parte del proceso para que podamos apoyar de una manera más específica a las personas con las que nos relacionamos que estén pasando por este proceso. Y el primer paso en este proceso, he dicho harto proceso. No, vamos a repetirlo y vamos a seguir. El primer paso es el camino hacia el diagnóstico. Sí, esto que yo le llamo la ruta hacia el diagnóstico. Sí, el llegar al diagnóstico es todo una ruta, un paso a paso, puede llevar tiempo, porque a veces requiere evaluación de varios especialistas o porque ocurre muchas veces que los especialistas evaden el diagnóstico, ¿sí? Todo parte muchas veces por ciertos comentarios o observaciones, a lo mejor de una profesora o de los papás mismos, y llega a hacer el comentario al pediatra, y ocurre muchas veces que el pediatra no le toma el peso a esas características, sino que se ve como que es muy pequeño, ¿sí? O que es un tema de madurez, que ya va a crecer, que ya va a madurar, y no se hacen las derivaciones necesarias porque se le tiene un temor de alguna forma al diagnóstico o a casarse con el diagnóstico, comprometerse con el diagnóstico como profesionales. ¿Ya? En este caso, bueno, un pediatra no es un especialista tampoco, ¿sí? En autismo no. Sí, en autismo no sería un especialista, entonces ocurre mucho que se considera que es muy pequeñito y se demora más en llegar a un diagnóstico, ¿sí? O al proceso propiamente tal. En general, muchas veces demora aproximadamente 2 años, según lo que yo había leído hace un tiempo. 2 años, desde la primera, digamos, característica que se observa o la primera inquietud hasta llegar al diagnóstico, pueden llegar a pasar varios años. Entonces los papás normalmente ya tienen esta inquietud porque ven alguna característica en su hijo, en su hija pequeña, que es diferente, ¿cierto?, a lo que de alguna forma ven en otros niños, o como dijo Carlita, ¿cierto?, porque los profesores, tías del jardín le indican que hay algo diferente, y luego pasan por este proceso donde tienen que pasar por diferentes profesionales, normalmente primero el pediatra, si se da un caso positivo, normalmente va después al neurólogo acá en Chile, ¿sí? El neurólogo es quien puede diagnosticar, normalmente el neurólogo lo envía también a tomarse un par de test, en algunos casos test genéticos, test con especialistas en autismo, luego nuevamente con el neurólogo, y todo esto con periodo de tiempo. Uh-huh. Y también, como dijo Carlita antes, no siempre es lineal, ¿cierto? A veces pasa que se pasa del pediatra y de ahí se va a un terapeuta ocupacional,
y del terapeuta ocupacional se va a un fonoaudiólogo, y de un fonoaudiólogo se va recién a neurólogo, y que el neurólogo le dice que no, que todavía es muy pequeño, que hay que esperar más tiempo, entonces vuelve a empezar el tiempo de espera, mientras tanto los papás siguen preocupándose, muchas veces porque se siguen viendo que hay más diferencia y no saben por qué en su hijo, y esto muchas veces se vuelve una situación difícil para ellos, y como dijo Carla, a veces toma 1 año, 2 años, o puede tomar hasta más tiempo dependiendo de cuándo aparezcan los primeros signos que sean visibles. Sí, es un promedio en realidad, en general, pero puede variar obviamente hasta que, pero es un proceso y a veces es muy largo, y bueno, hasta que por fin llega el diagnóstico, ¿cierto? Sí, pero en esa parte todavía creo que no nos faltan un par de detalles, hay más temas contextuales, porque por ejemplo hay personas que no tienen profesionales cerca. ¿Sí? Personas que viven en pueblos, que viven en caletas, ¿cierto? Que no tienen acceso a profesionales, eso alarga más el proceso diagnóstico. Sí. Y también hay personas que de alguna forma tienen un rechazo al tema médico por el contexto social en el que viven, entonces rechazan seguir los procesos normales, ir al neurólogo, ir al psicólogo, en algunas iglesias, en algunos lugares es algo que es rechazado, ¿sí? Algo como lo que se trata de tener, como que evitar en lo posible. Y eso también muchas veces retrasa más el diagnóstico. Entonces, la invitación, hermanos, para nosotros en esta parte del proceso, como iglesia, es que estemos orando por las familias que están pasando por esta parte del proceso para que el Señor abra las puertas para que las familias puedan encontrar buenos profesionales. Sí. Profesionales que sean empáticos, profesionales que estén actualizados respecto a autismo, que estén ojalá especializados, que esa es la recomendación siempre. Si hay alguna sospecha, alguna señal, algo que les haga pensar que el niño o la niña puede ser autista o estar dentro del espectro autista, buscar especialistas en autismo, ¿ya? Porque no todos los neurólogos son especialistas, no todos los pediatras, no todos los psicólogos, no todos los terapeutas ocupacionales, no todos los fonoaudiólogos son especialistas. Entonces es una buena recomendación y como iglesia podemos orar por eso y también podemos hacer esa recomendación porque muchas veces nos pasa que nos encontramos con mamás, con papás que nos hacen estos comentarios sobre el desarrollo de su hijo. Sí. Así que la idea es acompañar a la familia en eso, estemos orando por que puedan presentarse profesionales competentes, actualizados en autismo. En autismo que puedan ahí estar acompañando a la familia. El segundo paso en este proceso, como decía Carlita, es ya cuando ya se recibe el diagnóstico, se encontró al profesional, el profesional hizo todo lo que había que hacer y le da el diagnóstico. Su hijo, su hija es autista o es parte de este espectro, ¿cierto? Del autismo. Sí. Bueno, ya la llegada del diagnóstico se puede experimentar de diferentes formas. Vamos a hablar de 2 específicamente. Bueno, la persona puede recibirla de manera alegre, como por fin, ¿sí? Con un alivio, ¿sí? Asociado a que todas las diferencias que yo veía en mis hijos tienen una explicación, tienen una razón, y por fin, después de todo este proceso y esta ruta, hay un diagnóstico, ¿ya? Y eso alivia, ¿ya? Puede pasar así. También puede pasar... Sí. Hay un tema de costos también, que no lo nombramos antes, que igual es súper importante ahí. Cierto. Lamentablemente acá en Chile es súper caro todo el proceso diagnóstico. Sí. Es súper caro. Bueno, en Latinoamérica en general, ya, sí. No sé en Europa, pero en América en general es súper caro, ¿ya? Entonces también es un tema que podemos tener ahí atención, porque es un tema que obviamente afecta a la economía familiar. Entonces cuando se recibe el diagnóstico ya, puede ser ya paramos con este tema de este enfoque en buscar el diagnóstico. Sí. Es caro y también es caro capacitarse en diagnóstico. Sí, lamentablemente eso también cobran bastante caro para los profesionales y los profesionales también cobran muchísimo, aunque eso igual varía dependiendo del lugar. Sí, puede variar. Ok. Entonces, al recibir el diagnóstico, algunas personas pueden sentirse muy aliviadas porque al fin existe una explicación, existe una razón de por qué mi hijo es diferente. Y por otro lado, puede ser una respuesta muy chocante, ¿sí? Donde en realidad lo que estaba haciendo la persona era buscar descartar autismo, ¿cierto? Y resulta que no se descarta, sino que se confirma, y eso puede ser muy chocante para muchos padres. Y en ese momento, ¿cierto? De estar choqueado, puede ser, muy complejo, ¿cierto? La recepción del diagnóstico, cómo una persona en shock
procesa la información que se le entrega. Muchas veces sencillamente no la procesa, está pensando en la información que se le dio, en el diagnóstico, y no está escuchando, digamos, con todas sus capacidades, ¿sí? Lo que se le está entregando, la información que se le está dando. Entonces, en eso muchas veces se queda corta el rol profesional, porque en ese momento los papás no van a hacer preguntas, no van a buscar entender más, van a estar choqueados. Y eso va a requerir también cierta información y que no se entrega muchas veces por parte de los profesionales. Sencillamente es autista y hay que llevarlo a terapia. Sí, y igual es lamentable que hay muchos profesionales que la forma en que entregan esta información tampoco es la mejor. Sí, lamentablemente muchos neurólogos, psiquiatras infantiles tienen una forma que es como una visión negativa y lo comparten de esta forma. Entonces, como la mayoría de los papás, cuando recibimos el diagnóstico, somos ignorantes respecto al autismo, la imagen que tenemos se basa mucho en lo que nos dice el profesional en primera instancia, las primeras palabras cuando nos dan el diagnóstico. Sí. Y si eso suena positivo o suena negativo, afecta bastante. Sumado esto al conocimiento que ya tengamos, no sé, de película o la idea preconcebida que tengamos de lo que es el autismo, que normalmente es bastante lejana a la realidad. Sí. ¿Ya? Entonces, nuestra oración como iglesia, la idea es que oremos para que, como dijimos antes, hayan buenos profesionales al alcance, que podamos tener acceso a ese tipo de personas, pero también para que haya información disponible para las personas, para los papás. Bueno, hay información disponible, pero que puedan tener acceso a buena información, a información sana, información que sea respetuosa con el autismo, que tenga una visión, como se llama el programa, ¿cierto?, que estamos compartiendo hoy día, Abrazando la Neurodiversidad, que tenga una visión validando la neurodiversidad, las diferencias, ¿cierto?, neurológicas, desde una perspectiva respetuosa con ella. Y que los profesionales y también nosotros entendamos que las personas que reciben recientemente el diagnóstico, algunos de ellos, ¿cierto?, pueden estar en este estado de shock, ¿sí? Y nuestra oración tiene que ser por estas personas para que el Señor pueda fortalecerles en ese proceso de aceptar, de entender este camino que están empezando a recorrer junto a sus hijos, ¿sí? También tenemos que entender, ¿cierto?, que van a haber papás que van a sentir alivio y tenemos que aceptar esto también nosotros como iglesia, porque a veces tendemos a tener el prejuicio de que va a ser una la reacción y cuando no es así lo ponemos en duda y en vez de dar apoyo en realidad hasta causamos rechazo de parte de los papás que no se sienten apoyados cuando ellos pueden estar tranquilos, contentos porque recibieron el diagnóstico. La idea es que nosotros como iglesia estemos ahí acompañando, sea cual sea la reacción de las personas. Muchas personas en esta parte del proceso se acercan a las iglesias a buscar apoyo, a pedir la oración, porque no saben qué hacer y acuden a lo que ellos creen o a lo que ellos entienden o a quienes piensan que pueden ayudarle. Y la idea es que nosotros como iglesia estemos disponibles a orar por ellos y por su necesidad en ese momento, por paz para ellos, para que ellos puedan entender, para que puedan conocer, para que puedan aprender. ¿Sí? Lamentablemente en algunos lugares, como hablamos la vez anterior, ¿cierto?, se llegan las personas pidiendo ayuda en esta situación y lo que se hace es demonizar el autismo y se comienza a hacer una oración de liberación sobre el niño o sobre la niña, y esto genera mucho más rechazo, ¿sí?, tanto en la persona, en el niño, como en la familia. ¿Anita? Exacto, y no contribuye a lo que es el objetivo de este proceso o la etapa final, ¿cierto?, lo deseable, que es la aceptación. Entonces eso hace todo lo contrario, ¿sí?, provoca un rechazo del autismo, un rechazo del hijo como es, ¿sí? Así es. Ahora, si nosotros recibiéramos información de una manera simple, clara, de parte de los profesionales, probablemente sería más simple este proceso. Pero no son las únicas variables. Normalmente hay muchas más variables. El conocimiento que tenemos, cómo estamos nosotros también emocionalmente. Hay otros factores que afectan. Y muchas veces luego de recibir el diagnóstico no pasamos por este alivio, quedamos quizás en un estado de shock, pasamos este estado de shock y pasamos a una nueva etapa, que es conocida como negación. Sí. La etapa de la negación, ¿cierto? Las personas pueden pasar por esta etapa que se caracteriza por una resistencia, ¿sí? Resistencia a esto, al diagnóstico de autismo, ¿ya? La persona rechaza de alguna forma el diagnóstico, ¿sí? Internamente a veces no de manera tan explícita, ¿sí? Pero existe un rechazo interno, un cuestionamiento a este proceso,
¿cierto? De evaluación que se hizo. A veces se considera como, no sé, exagerado el diagnóstico, que no se corresponde con quién es mi hijo, ¿cierto? En ese momento también obviamente están las familias, gente que opina alrededor, que a veces también como que apoya esa idea, ¿sí? De resistencia al diagnóstico. Y a ver, este proceso también es complejo, ¿cierto? Y muchas veces se da la negación porque, como ya sabemos, o algunos saben, tal vez no todos saben, el autismo implica un desarrollo distinto, ¿ya? Entonces, ocurre que las personas autistas muchas veces se destacan en ciertas áreas, no sé, por ejemplo, en vocabulario. Sí, hay personas autistas que se destacan tienen un vocabulario muy, muy complejo, muy rico, ¿sí? O son muy inteligentes en algunas áreas, ¿cierto? Desarrollan cosas, hablan de cierta manera. Entonces, a veces los papás, los familiares se enfocan en esas áreas en las que ellos se destacan y niegan las dificultades o las otras áreas, porque de repente en temas emocionales, en temas sociales, ¿cierto? Existen diferencias y dificultades y dicen, no, mi hijo no puede ser autista porque es súper inteligente, o miren cómo habla, si se expresa súper bien. O le gusta jugar con otros niños, entonces no puede ser autista. O claro, está interesado, tiene interés por jugar con otros niños, entonces no, los autistas no son así. Entonces también ahí está lo que hablábamos anteriormente, los estereotipos, el conocimiento, la ignorancia al respecto, ¿cierto? El poco conocimiento sobre el espectro autista, ¿sí? Existe un estereotipo que, digamos, hace que yo rechace la idea de que mi hijo sea autista porque mi hijo no calza con ese estereotipo, ¿sí? Y entonces ahí persiste la negación. Sí, lamentablemente, mientras estamos en negación, no vamos a hacer adaptaciones en general, o vamos a ser menos flexibles, vamos a estar menos dispuestos a tomar medidas o a llevar acciones a cabo que ayuden, ¿cierto? a la persona autista según lo que necesite, y normalmente lo que vamos a tender a hacer es a tratarlo como a los demás y exigirle como a los demás, cuando puede que no sea lo mejor, ¿sí? Y pasa lamentablemente también que, como dijo Carlita, los familiares a veces son los cercanos, no las familias directas, quizás no los padres, son los que están en ese estado de negación, son los otros que están ahí constantemente diciendo, no, pero si no es tanto, no, pero si no es... y esto también es una dificultad que se genera a nivel familiar, a nivel social, porque pasa muchas veces que una de las personas, supongamos nomás, y que muchas veces es lo más común, que la mamá tiende a aceptar ya a su hijo y a aceptar el autismo, es un ejemplo, y el papá no, y están los familiares alrededor también diciendo que no, entonces empieza a haber una división familiar, ¿sí? Y esto sucede lamentablemente. Sí. Pasa muchas veces que muchas familias, muchos papás se aíslan de sus otros familiares, se aíslan de amigos que de alguna forma rechazan el diagnóstico del hijo, lo consideran exagerado o tienen pensamientos que van en contra de adaptarse, ¿cierto? De ser flexibles. Entonces, como iglesia, la idea es que nosotros no seamos así, ¿sí? Que nosotros valoremos, validemos y respetemos los procesos de diagnóstico y a las personas, más allá de que nosotros podamos ver al niño, al joven y decir, no, pero si no se nota, que es una frase típica, sobre todo para algunos casos de personas autistas que tienen muchas habilidades en lo social. Entonces, la idea es que nosotros podamos ser respetuosos. Cuando una persona nos diga que su hijo o su hija es autista, o una persona adulta o joven venga y nos diga, yo soy autista, soy hermano, soy cristiano, soy pastor, soy misionero, soy lo que sea, y también soy autista, y nosotros lo entendamos, no lo neguemos, no estemos en contra de eso, lo aceptemos. Y con lo mismo podamos respetar, ¿cierto?, las necesidades o las adaptaciones que necesite la persona, y nosotros podamos tenerlo en oración. Oremos por las familias que están en este proceso, que están en esta parte del proceso, en negación, ¿cierto?, que les cuesta, que tienen esta resistencia a aceptar el diagnóstico. Muchas veces también pasa que por esta misma negación las personas comienzan todo el proceso de nuevo, es decir, buscan de nuevo un diagnóstico y buscan a otros profesionales con todo lo que significa la duda, la ansiedad, la incomodidad de decir, chora, ¿qué está pasando? Y va pasando el tiempo y no se le entrega la herramienta muchas veces al hijo, a la hija.
Ir de una vuelta a recibir el diagnóstico de otro profesional que quizás habla de otra forma y lo explica de otra forma y más se complica el tema y vuelta a la negación. Sí. Entonces oremos para que Dios ponga buenos profesionales, pero también para que las personas, las familias puedan pasar por esta etapa, superarla en el Señor. ¿Sí? Y damos gracias a Dios porque nosotros como cristianos podemos acudir a Él y entregarle nuestra carga, entregar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando y pedirle al Señor que nos ayude a reconocer lo que es verdad, ¿sí? A reconocer lo que es real, ¿sí? Y poder pasar de este proceso de negación, que la negación en la práctica es la negación de la realidad, de lo que es, que no queremos aceptarlo porque no nos acomoda, porque nos da temor o porque simplemente no sabemos del tema y nos cuesta aceptarlo porque no entendemos. Sí. Entonces que el Señor nos ayude a estar en oración por la familia y apoyarles, ¿sí? En esta parte del proceso nos podemos encontrar con familias que estén en esto y lo estén pasando bastante mal, porque mientras hay negación se pasa mal, hay una lucha interna con la realidad, ¿sí? Entonces hay una sensación interna familiar y también esto se manifiesta al hijo, al igual que el siguiente paso que viene después de la negación, que es la ira o culpa. Sí, la ira o la culpa. Sí, pueden estar juntas. En esta etapa es la etapa de búsqueda de culpables, ¿ya? Las personas buscan las razones, ¿sí? El por qué, el famoso por qué. Y en estos culpables existen muchos, a muchos se le echa la culpa. Puede la persona asumirlo como que no se cuidó, ¿sí? En el embarazo. Culpa de la mamá. Claro. O algún problema. He escuchado gente que dice, no, la pasé muy mal porque mi pareja fue así conmigo, estuvo muy triste, muy deprimida y eso tiene que haberlo afectado. A veces se le culpa a los médicos por algún tema en el parto, ¿sí? O a veces por no asistir de cierta manera al cuidado del embarazo. Ahora, ninguno de estos son culpables. Sí. Ninguno de estos culpables son reales. No, sí son que uno busca, las personas que están en este paso. Sí. Inventan o leen o lo que sea para buscar a quién es el culpable, incluso llegando, en el caso de los cristianos, a culpar a Dios. Sí, esto es muy, muy lamentable y claro, se busca culpable, hay una necesidad de encontrar una razón, ¿ya? ¿A quién le echo la culpa? ¿Con quién descargo mi enojo? ¿Sí? Por esto. Ahora esto se genera porque hay una visión negativa del autismo, si no se le ve como una forma diferente, una neurología diferente, un desarrollo distinto, si no se le ve como algo negativo, no se ha llegado a la aceptación. La aceptación es entender que es algo que es parte de lo que Dios creó. Exacto, sí. Y en esta etapa, ¿cierto? Donde hay una búsqueda de culpables, de por qué, también existen a veces crisis de fe. ¿Ya? La persona culpa a Dios o pregunta a Dios de manera insistente y con una gran carga emocional, ¿cierto? Y de rabia o de molestia. O se pueden mezclar otras emociones, y los seres humanos son muy, muy complejos. Pero también Dios puede ser ahí apuntado con el dedo, ¿cierto? En este proceso. Y existen crisis de fe. Y lamentablemente se manifiesta la ira, esta molestia constante. Esto puede afectar a las familias, puede afectar el matrimonio, sobre todo si las personas están en diferentes etapas dentro de este proceso de aceptación. Puede afectar al hijo, a la hija, que percibe o que muchas veces recibe directamente y explícitamente, ¿cierto?, los reclamos del papá o de la mamá. Entonces es una parte del proceso súper difícil, súper fuerte. Bueno, hay bastante que son difíciles. La idea es que nosotros estemos orando para que Dios guarde a la familia en esta parte del proceso, también para que lo guarde porque son muy vulnerables a charlatanes. En general en esta parte del proceso tienden a buscar soluciones rápidas, inmediatas, y cualquiera que le venda algo así. Hay curas milagrosas que se venden, que se promocionan. Sí. Terapias mágicas, ¿cierto?, que cambian todo y que van a normalizar, entre comillas, al hijo. Entonces la idea es que puedan cuidarse de tomar decisiones de este tipo en esta parte del proceso. Si podemos reconocer nosotros, en nosotros mismos o en una familia que están en esta parte del proceso donde están buscando culpables, están buscando soluciones rápidas, soluciones inmediatas a esto que ellos ven como un problema, ¿cierto?, que el autismo. Ahí tenemos que estar atentos para estar en oración, para poder aconsejar también, porque no es la mejor forma de tomar decisiones, ¿cierto?, ya por este dolor, por esta angustia de la culpa y de la ira.
Sí, y no solamente está este tema de los charlatanes y la gente que ofrece curas milagrosas, ¿cierto? Que hay cosas bien feas en eso que no vamos a profundizar ahora, tal vez en otro momento. También está esta urgencia de que el hijo se atienda al hijo, y en eso se cae, ¿cierto?, en malas decisiones y en llevar al hijo y a someterlo a terapias abusivas, ya sea por la forma en que se aborda, ¿cierto?, el objetivo, ¿cierto?, que sería en este caso normalizar al niño, que el niño sea como los demás, o que se vea lo menos autista posible, ¿ya? Y también que estas terapias intensivas le roban la infancia a los niños, o sea, se promueven muchas veces horas y horas a la semana en que los niños tienen que trabajar, eso se le llama trabajar, en terapia, ¿ya? Y el niño se le va pasando la vida y el tiempo y su infancia en esas terapias que buscan, ¿cierto?, normalizar al niño. Así que, hermanos, oremos para que Dios guarde a nuestras familias de tomar este tipo de decisiones, que Dios pueda poner buenos profesionales, buena información al alcance de las familias para poder entender mejor lo que es el autismo de una forma más sana y respetuosa con las personas autistas. Así es. Y que Dios guarde a las familias también en ese proceso, porque se pueden, como decía antes, ¿cierto?, generar mucha discordia, mucha división. ¿Sí? En este momento, cuando hay ira guiando ahí a la persona, pueden haber problemas matrimoniales, que lamentablemente es algo que sucede en estos procesos. Pueden haber problemas con los hijos, aún con otros hijos también dentro de la familia, con otros familiares. Entonces oremos para que Dios nos guarde y nos permita entender esto como iglesia, como cristianos, y de alguna forma acompañar a las personas que están pasando este proceso. ¿Sí? Entendiendo que es un proceso, todas estas etapas llegan en el momento en que van a pasar, ¿sí? No es algo eterno. Porque muchas veces cuando las personas piensan que esto siempre va a ser así, se cae en lo que es el siguiente paso, que es el paso de la depresión. Sí. La depresión, bueno, no es una depresión, digamos, de diagnóstico de depresión, ¿sí?, una depresión mayor. Se llama como esta etapa de tristeza, ¿cierto? Una etapa de desesperanza, de impotencia, de sentirse incapaz o, insuficiente como padre frente a las necesidades del hijo. ¿Ya? Entonces yo me siento poco eficaz, poco capacitado, y por lo tanto no sé cómo ayudar a mi hijo, no sé cómo ayudarlo, siento que no tengo las habilidades, que otro lo haría mejor. Y existe una desesperanza que es en realidad la característica principal de esta etapa. Desesperanza e impotencia. Preocupación constante por el futuro. ¿Qué va a ser de mi hijo? Y eso con una carga de tristeza grande, ¿sí? ¿Qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar en su futuro? ¿Va a lograr hacer esto? ¿Va a lograr ser independiente? ¿Va a lograr estudiar? ¿Va a lograr tener una familia? Y todas esas etapas que se idealizan, ¿cierto?, con respecto al hijo, ¿sí? También existe altos niveles de estrés, de ansiedad. Se puede somatizar. Esto se refiere a tener malestares físicos asociados a problemas emocionales, como el estrés y la ansiedad. Y también existe una alta vulnerabilidad frente a las críticas, frente a lo que los demás opinen, a los consejos a veces que se reciben. Es una etapa difícil. Sí, muchas personas en esta etapa, ¿cierto?, de este proceso se aíslan, ¿sí? Prefieren no juntarse con nadie, solamente con sus más cercanos. También afectan el matrimonio, en muchos casos los matrimonios acá la pasan muy mal y viven crisis matrimoniales que se sumando más y más cosas, ¿cierto? Y teniendo esta visión de que todo está mal, o que hay muchas cosas mal y que no se pueden arreglar y que yo no puedo hacer nada para cambiarlo, ¿cierto? Que son como pensamientos característicos de los tiempos más depresivos. Entonces la idea es que nosotros como iglesia, hermanos, podamos estar apoyando en esta parte del proceso a las personas, acompañándoles y mostrándoles que van a cambiar las cosas,
Las personas pueden ser capacitadas, los papás podemos llegar a aprender a cómo acompañar a nuestros hijos. Lamentablemente, cuando uno está en negación, o con ira, o con culpa, o con depresión, es muy difícil para uno en esa situación aprender. Es muy difícil ser creativo, que es algo que es como súper necesario para acompañar a personas autistas, niños autistas, ¿cierto? Porque hay que tener una visión distinta, porque las personas autistas piensan de forma distinta y necesitan relacionarse de una forma distinta, entonces uno tiene que estar flexible, uno tiene que ser flexible, y todos estos sentimientos, culpa, negación, ira, depresión, afectan nuestra forma de poder relacionarnos, ¿cierto?, con las personas autistas y bueno, y también entre nosotros. Entonces oremos, hermanos, para que esta parte del proceso, en esta parte del proceso, las personas sepan que Dios puede sacarnos adelante, Dios puede ayudarnos a salir de esto. Y cuando me refiero a esta parte del proceso, salir a esta parte del proceso, y que Dios nos puede capacitar. Nosotros podemos capacitarnos, podemos ser activos en esto y podemos avanzar en acompañar a nuestros hijos. Si nosotros creemos que Dios nos entrega desafíos, ¿cierto? Pero que también nos entrega las herramientas para poder enfrentar esos desafíos. También como iglesia, ¿cierto? Como cuerpo que somos, ¿sí? Ninguno de nosotros está solo en todo esto. Muchas veces nosotros como iglesia no somos muy respetuosos con las personas que están pasando esta parte que tienen estas sensaciones, porque su vista, su forma de hablar, su discurso, cuando uno lo escucha es muy triste, ¿sí? Y lo que uno muchas veces en la iglesia hacen es como corregir simplemente, orar para que eso se acabe, pero sin respetar a la persona que la está pasando mal en esa situación. Y eso hace que muchas veces también las personas se alejen. Entonces la idea es que como iglesia, como hermanos en Cristo, como pastores, como evangelistas, en la posición que estemos dentro de la iglesia, podamos, cuando nos encontremos con personas que están en esta situación, acompañarle, escucharle y mostrarle que Dios está disponible para acompañar, para estar con nosotros en todo el proceso, en cada una de las etapas, porque el Señor nos conoce, porque el Señor está para nosotros y Él está para dar fuerza al que está cansado, para fortalecerlo, para darle descanso en el alma, pero lo primero que hay que hacer es ir ante Él y presentarnos tal como estamos, tal como somos, y el Señor es fiel, el Señor es bueno, es misericordioso. Que Dios guarde a las personas que están en esta etapa del proceso de ser maltratados, y guarde, como decíamos antes, a los matrimonios, así que son vitales, son muy importantes en la crianza, ¿cierto?, de un hijo autista, que es muy necesario y poder estar uno al lado del otro, creciendo juntos en el conocimiento, como equipo, ¿cierto?, para poder también juntos ser más creativos. Sí. Ahora, si vemos, esto puede ser un proceso complejo, difícil para la persona que lo vive, ¿cierto?, o lo que lo hemos vivido. Pero esto no hace que el autismo sea algo malo, ¿sí?, sea algo negativo, o que por culpa del autismo los papás sufren todas estas cosas. No, esa es la resistencia que tenemos nosotros, ¿sí? Nosotros, a la realidad, ¿sí?, y a la neurodiversidad, ¿ya? Y es el proceso que vivimos porque nos cuesta llegar a la aceptación, sí, como seres humanos. Como seres humanos, sí. Sí, somos así. Lamentablemente muchas veces nos cuesta aceptar las cosas que no esperamos. Y Dios lo sabe. Y es importante que nosotros como iglesia lo sepamos, ¿sí? Y respetemos los procesos que las personas están pasando. Y oremos y acompañemos a las personas que están en esta parte del proceso hasta que puedan llegar, sí, a la aceptación. Sí. Como decimos, es tan liberador el poder ya ver el autismo, ¿cierto?, como lo que es, como parte de la neurodiversidad que el Señor creó, y poder ya no luchar, ¿cierto?, con esta realidad, sino aceptarla. Aceptar a nuestro hijo tal como es y acompañarle en su proceso de crecimiento, entregándole las herramientas que necesite para poder desarrollarse según sus características particulares. Así es, sí. Aceptar al hijo como es completamente, ¿cierto? Como ser humano integral, diferente a mí, ¿sí?, como neurotípico. Sí, ahora todo este proceso da a luz cosas positivas cuando uno ya la pasa, ¿cierto? Uno crece como persona, uno se conoce uno más, va ganando herramientas también para poder gestionarse, porque todo esto que nombramos son luchas internas, ¿cierto?, que están ahí, que de repente aparecen pensamientos, sentimientos que ni siquiera nosotros sabíamos que los teníamos ahí, y que ante estas situaciones aparecen. Entonces, luego de que pasamos este proceso, podemos vernos a nosotros mismos de una forma diferente, ver también a Dios de una forma diferente, porque vemos que Dios está con nosotros en medio de todo esto, y nos acompaña en medio de todo esto. Entonces Dios es capaz de, a pesar de nosotros, ¿cierto?, sacar cosas buenas de todas estas cosas. Y esto
siempre va a ser toda la gloria para Él, porque Él es capaz de hacer esto. Y luego permitirnos también, de todo este crecimiento, de todo esto que ya hemos aprendido, poder compartir con otros y consolar a otros, así como nosotros también hemos sido consolados. La idea, hermanos, y estamos terminando ya, es que la iglesia sea un lugar de descanso, un lugar de aceptación, un lugar de validación para las personas autistas que también pasan por este proceso y también para sus familias. ¿Sí? Que las personas que lleguen a nuestra iglesia, lleguen como sea, en la condición que estén emocionalmente, puedan ser recibidas y puedan ser escuchadas y puedan ser acompañadas en sus procesos emocionales, tal como el Señor ha estado con nosotros, que nosotros podamos mostrar el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros, a cada uno de nosotros, que podamos ser el cuerpo de Cristo aquí manifestándose en la tierra. Y damos gracias a Dios por este tiempo, se nos hizo corto, siempre hay tanto más que hablar, hay tantos ejemplos que se podrían poner. Si usted, hermano o hermana, está en una situación como esta, ha recibido el diagnóstico reciente de alguno de sus hijos, o conoce a alguna familia que está en este proceso, o que tiene, ¿cómo se puede decir? Ha visto señales o cosas que le preocupan de su hijo, del desarrollo de su hijo pequeño, o mediano, o adolescente, porque también muchos adolescentes son diagnosticados recién, o hasta adultos. Puede comunicarse con nosotros, la Agrupación Cristiana para el Autismo, Agrupación Cristiana para el Autismo y Familia. ¿Sí? Le puede buscar en redes sociales, nos puede buscar en Facebook, y nosotros vamos a estar atentos ahí para poder conversar con ustedes y apoyarle en lo que Dios ponga en nuestras manos. La idea es que somos un cuerpo, hermano, somos un cuerpo y estamos para apoyarnos, para que usted y su familia o sus hermanos que están pasando por este proceso no lo pasen solos, no están solos. El Señor está con ustedes, y también el cuerpo, que somos nosotros, ¿cierto? La iglesia. Así que si Dios quiere, nos volvemos a ver cuando el Señor quiera. Carlita. Sí, gracias, hermano, por su atención, por su disposición ahí a estar orando también por estas cosas que compartimos. Y eso, un agrado compartir este tema con ustedes. Así que el Señor le bendiga mucho. Dios les bendiga. Nos vemos cuando Dios quiera. Chao, Chao, chao. chao.